Muchas gracias, don Arturo. Primero, muchas gracias al Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica por invitarme a hablar de este tema. Y para cumplir con los plazos de tiempo, voy a entrar directamente al tema prueba ilícita y libre competencia en Chile. Yo creo que la primera pregunta importante es ¿por qué estamos viendo temas de prueba ilícita recién ahora en materia de libre competencia? Y la respuesta más obvia a eso es la promulgación de la ley 20.361. Porque en efecto esa modificación legal que modificó el decreto ley 211 estableció en su centro dos herramientas nuevas para lograr desmantelar carteles. Porque tal como decía Ricardo, en Chile también la experiencia empírica demostraba que la obtención de prueba directa de casos de cartel era muy difícil y por lo tanto los fallos en casos de carteles por regla general eran desestimados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por no tener prueba directa de ello o eventualmente siendo condenados en el Tribunal de Libre Competencia eran posteriormente rechazados por la Corte Suprema justamente por este tema de estándar de prueba. Entonces, existiendo consenso internacional y en Chile de que esto era importante, se establecieron dos herramientas clave. En primer lugar, la delación compensada, de la que no nos vamos a referir, y en segundo lugar, muy importante, las medidas intrusivas de la Fiscalía Nacional Económica o medidas investigativas duras. ¿Y qué pasó con esta modificación legal? Indisolublemente, al establecer estas facultades investigativas duras, se requirió establecer el control jurisdiccional para el ejercicio de esta facultad por parte de la Fiscalía. ¿Y por qué? Porque claramente con el ejercicio de estas facultades existe un riesgo de lesionar derechos fundamentales de los investigados. Entonces, aquí surge por primera vez en materia de libre competencia lo que se conoce en materia penal, familia y laboral hace mucho tiempo en Chile por prueba ilícita y cuáles son las sanciones que se deben establecer para este tipo de prueba que en el fondo es obtenida con infracción de garantías fundamentales. Este tema difícil de abordar en 20 minutos, yo he decidido referirme solamente a dos temas centrales en materia de libre competencia. Primero voy a tratar de analizar la poca jurisprudencia que existe hasta el momento sobre la materia para de alguna manera establecer cuál ha sido la aplicación práctica de esta normativa. Y la segunda pregunta que me gustaría intentar responder es ¿qué ocurre en los otros casos en materia de libre competencia que no han sido regulados por la ley 20.361? Es decir, ¿qué pasa cuando la Fiscalía Nacional Económica obtiene prueba con infracción de garantías fundamentales cuando no está ejerciendo esta facultad intrusiva en otras facultades de investigación? ¿Y qué pasa cuando los particulares, cuando el demandante en libre competencia presenta prueba con eventual infracción de garantías fundamentales? ¿Y cuál es el rol que tienen en este caso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema? Si bien el tiempo es corto, creo que es importante explicar brevemente la importancia o cuáles son los fundamentos que están detrás del tema de prueba ilícita. Y lo cierto que lo que existe acá es un conflicto entre el interés de, obviamente, obtener o desentrañar la verdad del caso y, por otro lado, respetar las garantías fundamentales de las personas. Y claramente aquí el consenso es que encontrar la verdad no se puede efectuar a cualquier precio o el fin no justifica los medios. Y en ese sentido existe jurisprudencia importante en materia penal fundamentalmente que ha reconocido que cuando existe una prueba, independiente de la verosimilitud de la misma, cuando ésta ha sido obtenida con infracción de garantías fundamentales, la sanción que debe aplicarse en este caso es la no valoración de esta prueba. Por lo tanto, esto puede ser tan relevante como en que caso en que la prueba exista convicción de que es verdadera, pero ha sido obtenida con infracción de esta garantía, el juez se vería obligado a sancionarlo privándola de eficacia probatoria y por lo tanto eventualmente teniendo que absolver a alguna de las partes cuando no existe otra prueba que permita acreditar el hecho contrario a la libre competencia. En materia penal existe una serie de principios que yo creo que poco a poco van a ir permeando la sede de libre competencia, pero en términos generales el principio original era la plena admisibilidad en las legislaciones latinoamericanas reciente. La regla general es que se recogía la prueba y lo que el juez realizaba era un análisis de verosimilitud, de credibilidad de la prueba, pero no de la forma en que esta había sido obtenida. Esto posteriormente es modificado doctrinariamente en Alemania y en Estados Unidos y posteriormente por modificaciones legales en materia penal, laboral y familia, en que se establece que el juez debe efectuar un control de licitud respecto a la prueba que se aporta en juicio. Y este principio posteriormente también fue de alguna manera morigerado, estableciéndose el principio de la proporcionalidad, en el sentido que en el fondo el juez, si bien debía preocuparse por la forma en que había sido obtenida la prueba, también tenía una cierta flexibilidad para ponderar
cuál era el derecho fundamental que había sido violentado y cuál era la gravedad de la conducta que se estaba acreditando con esta prueba, dando una cierta holgura al tribunal para analizar algunos casos grises, en el fondo caso a caso. Como vimos, la sanción en materia de prueba ilícita es la no valoración. Una primera sanción, la más dura, es la exclusión de la prueba. Y esta es la sanción que se estableció en el 211 para el caso de las medidas intrusivas y también, por ejemplo, en materia penal. ¿Qué ocurre en estos casos? La regla general es que existe un juez, que en muchos casos es un juez distinto al que conoce el tema de fondo. Por ejemplo, en materia penal es el juez de garantía, que realiza una audiencia preliminar al juicio, hace un análisis de admisibilidad de la prueba y en ese momento analiza si es que la prueba ha sido obtenida con infracción de garantías fundamentales. Si es que se llega a esa convicción, lo que ocurre es que esta prueba no se acompaña en el juicio de fondo, por lo tanto no es conocida, no es percibida por el juez que en definitiva resuelve el caso de fondo. ¿Cuál es una sanción más intermedia? Es lo que se conoce como la no valoración. ¿Qué ocurre en estos casos? En estos casos en que el ordenamiento jurídico no permite la exclusión, ya sea porque no está regulado estas audiencias preliminares, lo que ocurre es que el juez que conoce el asunto de fondo, conoce esta prueba, pero alegada la ilicitud de la misma, llegado a la convicción o teniendo dudas de la ilicitud de la misma, el tribunal lo que puede hacer en estos casos es no valorarla justamente por llegar a la convicción o tener antecedentes serios de que esta fue obtenida con infracción de garantías fundamentales. ¿Cuáles son los principios que están detrás de la prueba ilícita? No me voy a detener en esto, pero básicamente el principio de integridad judicial, que en el fondo la justicia no puede aprovecharse de ningún acto o contrato que haya infringido garantías fundamentales. Y también en Estados Unidos se habla del deterrence o la disuasión, que en el fondo también es una señal, especialmente para los órganos prosecutores, de en el fondo evitar no cumplir con todas las legalidades, porque al final esta prueba, por muy buena que pueda ser, en definitiva no va a servir porque no va a poder ocuparse en juicio. Esto es lo que vimos recién, en el fondo las dos sanciones importantes, obviamente la sanción más efectiva es la exclusión, los autores penales dicen que esta es la sanción pura porque de alguna manera el juez de fondo jamás se contamina con esta prueba y por lo tanto es el mecanismo ideal y es el mecanismo que se ha aplicado en Chile en materia penal, recientemente también en materia laboral y en materia de familia. La no valoración es un poco una sanción en subsidio cuando el juez se ha contaminado con la prueba, pero ha llegado a la convicción que esta ha sido otorgada de manera ilícita. Y aquí es interesante revisar la jurisprudencia en materia penal, laboral y familia, porque poco a poco uno se da cuenta que en la audiencia preliminar el tema central es el tema de la exclusión de prueba, el tema de definir si es que estamos frente a prueba ilícitamente obtenida y por lo tanto la importancia de excluirla del juicio de fondo. Por ejemplo, en materia laboral existen varios casos en que en el fondo lo que se alega es que el empleador, cuando ha tratado de justificar establecer un despido justificado, ha obtenido pruebas, por ejemplo, de algún hurto infringiendo derechos de la intimidad del empleado. Por ejemplo, metiéndose en su casillero, revisándole su escritorio, etcétera. La regla general en jurisprudencia es que se ha considerado que esta es prueba ilícita y por lo tanto se excluye el juicio laboral. En materia de familia, es muy interesante que muchas veces los cónyuges acompañan con medios de prueba diarios de vida, cartas del cónyuge que acreditan infidelidades, problemas con los hijos, etcétera. También la jurisprudencia ocurre en el decreto ley 211. La verdad que la regla general del decreto ley 211 es el silencio en materia de exclusión de pruebas. Hasta la ley 20.361 este tema no se encontraba tratado e incluso a mayor abundamiento como el 211 remite a los principios generales del Código de Procedimiento Civil en que tampoco se encuentra regulado, no existía regulación al respecto. Distinto va a ser el caso eventual en que se acoja la modificación al proyecto de Código de Procedimiento Civil, que sí va a tener una audiencia previa para admisibilidad de prueba. ¿Qué es lo que dice el 39 letra N? El 39 letra N regula cuáles son las facultades duras de la Fiscalía Nacional Económica. Fundamentalmente, las facultades de allanar y de cerrajar, incautar antecedentes y la interceptación de llamadas telefónicas. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que para que el fiscal pueda ejercer estas facultades debe cumplir con un doble filtro jurisdiccional, es decir, tiene que tener autorización tanto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como de un ministro de Corte de Apelaciones de turno en que se va a hacer un control de mérito, porque aquí el órgano jurisdiccional tiene que velar porque el fiscal tenga antecedentes precisos, graves de la conducta que se está investigando y que estos antecedentes sean anteriores a la medida intrusiva, ¿ya? Por lo tanto, un control de mérito. El fiscal nacional económico entonces tiene que primero cumplir con este doble filtro. En segundo lugar,
tiene que cumplir con una serie de formalidades que establece el 211, que en este caso, un poco en una discusión entre la remisión de la norma del CPC y al CPP, en este caso el 211 remite a las normas del Código de Procedimiento Penal respecto a la forma en que se deben ejercer estas facultades. Y básicamente obliga al Fiscal Nacional Económico a cumplir con el estándar del Ministerio Público para los temas de incautación, allanamiento e interceptación de llamadas telefónicas. Un tercer elemento, que es un poco distinto a lo que se establece en el Código de Procedimiento Penal, es el tema de los hallazgos casuales. En este caso, la Ley 20.361 se aparta un poco de lo que se establece en materia penal y ha señalado expresamente que el Fiscal Nacional Económico, los antecedentes que obtenga en virtud de estas medidas intrusivas duras, no podrá utilizarlo en otra investigación, salvo que medie una nueva autorización judicial. Entonces, básicamente, estos son los temas que la Fiscalía va a tener que, en el fondo, abordar. En primer lugar, contar con la doble autorización. En segundo lugar, en el ejercicio de las facultades, cumplir con el estándar del Ministerio Público establecido en el Código de Procedimiento Penal. Y en tercer lugar, en el caso de los hallazgos casuales, obtener una autorización judicial previa. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile en materia de medidas intrusivas? Lo cierto es que la Fiscalía Nacional Económica hasta la fecha solamente ha presentado 2 casos de carteles en que ha utilizado estas medidas intrusivas. Por un lado está el caso que se conoce como el caso Pollo y por otro lado está el caso Buses, que está formado por 3 requerimientos, pero básicamente en ambos casos se analiza, en un caso un cartel de precio, en otro caso un cartel de reparto de mercado. En esos 2 casos en que se han utilizado estas medidas intrusivas, las requeridas han cuestionado el ejercicio de la facultad de la Fiscalía y han presentado reclamaciones en la Corte de Apelaciones, ante el ministro de Corte de Apelaciones de turno. Entonces, esa es una primera señal clara que quienes se vean afectados por estas medidas intrusivas van a poner una vigilancia rigurosa en la Fiscalía Nacional Económica para establecer los límites que tiene para aplicar estas medidas. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso Buses? Aquí yo quiero hacer la prevención que nosotros somos abogados patrocinantes de una de las requeridas que ha presentado la reclamación, así que voy a tratar de ser lo más objetiva posible, pero tómenme con beneficio de inventario. Voy a tratar de referirme solo a lo que pueda ser interesante desde la perspectiva académica. En ese caso, ¿qué es lo que alega una de las requeridas en los requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica? En términos simples, la Fiscalía llevaba a cabo una investigación contra distintas empresas de buses por supuestos carteles de precio en distintas rutas, Santiago-Curacaví, Santiago-Cartagena, Santiago hacia el sur y en distintas épocas del año, básicamente feriados y vacaciones. Esta investigación acumulada dio lugar a que la Fiscalía solicitara las medidas de interceptación de llamados telefónicos y posteriormente presentara 3 requerimientos. Uno por cartel de precio, Cartagena-Santiago, otro por cartel de precio, Cartagena-Curacaví, y un tercer requerimiento por un cartel de un supuesto cartel exclusorio o de boicot, en virtud del cual supuestamente las empresas de buses buscarían excluir a un nuevo competidor por el expediente de acumular oficinas en distintos terminales del norte de Chile. Y básicamente, ¿qué es lo que alega aquí una de las requeridas? Que solamente está requerida en este último requerimiento, que aquí la Fiscalía Nacional Económica no estaba investigando este caso de supuesto boicot, sino que solamente investigaba carteles de precio y que por lo tanto no puede utilizar las escuchas telefónicas obtenidas en virtud de esta investigación en este requerimiento, que es un requerimiento distinto. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Corte de Apelaciones? El ministro de Corte de Apelaciones de turno rechazó la reclamación y actualmente se encuentra en apelación ante la Corte de Apelaciones. ¿Qué temas son interesantes de la perspectiva académica? En primer lugar, una de las alegaciones que se discutieron en este caso por parte de la Fiscalía Nacional Económica era si es que la empresa requerida tenía legitimación activa para reclamar cuando quien había sido afectado por la medida intrusiva era un particular distinto. Y aquí la ministra de Corte de Apelaciones señaló que una noción amplia de legitimación activa, señalando que independiente de que la medida intrusiva se aplicara a una persona en particular, si es que ésta era usada como prueba en contra de una empresa requerida, sí tenía en el fondo derecho a litigar. Y en segundo lugar, también la ministra de Corte de Apelaciones también se discutió si es que correspondía al ministro de Corte de Apelaciones resolver este tema de hallazgo casual, y sí se declaró competente, considerando que debía realizar un control no solamente del inciso 4 del 39N, sino que también del inciso final. ¿Qué ocurre en el caso Pollo? En el caso Pollo también hay 2 reclamaciones presentadas tanto por la Asociación de Pollos, por la APA, como por Don Pollo, respecto de las medidas intrusivas de la Fiscalía Nacional Económica. El primer caso se refiere a una reclamación presentada por la APA, en que lo que reclama es que la Fiscalía Nacional Económica no habría cumplido con los criterios establecidos en el Código de Procedimiento Penal para el resguardo y copia de los antecedentes incautados.
¿Qué es lo que dijo en esta materia la Corte de Apelaciones? La Corte de Apelaciones analizó el tema y acá la discusión de fondo era que los artículos del Código de Procedimiento Penal que APA pretendía aplicar no son los que expresamente están remitidos en el 211, son otros artículos adicionales. Entonces, la discusión aquí era si es que la Fiscalía debía cumplir solamente con los artículos específicos que están remitidos directamente por el 211 o si eventualmente también por un tema de principios debiera aplicar estos otros artículos. Acá el ministro de Corte no se pronunció sobre el fondo, sino que simplemente señaló que este era un tema que debía ser resuelto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, argumentando que no era un tema del ejercicio de la facultad, sino que más bien era un tema de cómo se allegaba la prueba al tribunal y era un tema más bien de fondo. Ahora, esa interpretación es también discutible, porque lo cierto es que la medida intrusiva específicamente hablaba de obtención de copias, por lo tanto, en mi opinión, el tema de cómo se resguardaban los documentos y cómo se preparaban las copias, sí forma parte del ejercicio de la facultad intrusiva. Pero lo cierto es que esto de alguna manera ha sido reenviado al Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que probablemente va a tener que, después de la exhibición de documentos, resolver esta materia. El segundo caso interesante, también el caso Pollo, es que tanto Don Pollo como APA presentaron una reclamación ante el ministro de Corte de Apelaciones solicitando la devolución de los documentos incautados, alegando que no se le habían entregado por la Fiscalía Nacional Económica todavía. Y acá es interesante porque, por un lado, Don Pollo le correspondía ir al ministro de Corte de Apelaciones de San Miguel, quien declaró que la Fiscalía Nacional Económica tenía derecho a mantener los antecedentes incautados durante todo el procedimiento. Sin embargo, la APA, que debió presentar estos antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago, en virtud del derecho a defensa, definió que ya había pasado mucho tiempo desde la presentación del requerimiento y que, por lo tanto, correspondía a la Fiscalía Nacional Económica devolver los antecedentes incautados. Lo que acá genera el primer problema, que es que vamos a tener probablemente un buen tiempo en que existan sentencias contradictorias. En este caso, la Fiscalía va a tener que devolver las cosas incautadas a la APA, pero va a poder retener las de Don Pollo, y que probablemente va a haber un cierto tiempo de ajuste para que tengamos jurisprudencia más seria y más consistente sobre esta materia. Entonces, quizás la primera conclusión de esta materia es que las reclamaciones ante el ministro de Corte de Apelaciones llegaron para quedarse. Yo creo que cada vez que la Fiscalía Nacional Económica ejerce estas facultades, las partes afectadas van a revisar con lupa que se haya cumplido con todos los requisitos y este va a ser una nueva instancia de jurisprudencia relevante para definir esta materia ante el ministro de Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre respecto al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Porque a pesar de que el legislador estableció que esto debía ser resuelto por el ministro de Corte, el tribunal de alguna manera se va a ver afectado por estas medidas, porque, como hablamos antes, a diferencia de sede penal, acá la regla general es que el Tribunal de Libre Competencia va a conocer estos antecedentes antes que se resuelvan los temas de ilicitud, porque no tenemos una audiencia preparatoria, sino que, por regla general, con la exhibición del expediente investigativo, recién los afectados pueden hacer valer sus derechos para reclamar ante el ministro de Corte. Y aquí ya el tribunal ha dado algunas señales de que va a tener que incorporar estos conceptos y principios en sus procedimientos. Por ejemplo, en el caso Buses, como está pendiente la reclamación, lo que hizo el tribunal, en vez de suspender todo el procedimiento, aplicó un criterio, ocupando un poco el principio de la teoría del fruto envenenado, en que siguió el procedimiento respecto a toda la otra prueba que no está contaminada por estas escuchas telefónicas, exhibición de documentos, periciales, pero ha dejado suspendidas todavía las declaraciones de testigos y confesiones que tienen que ver con las escuchas. Entonces yo creo que de alguna manera, por ejemplo en el caso Buses, me imagino que con la exhibición de documentos nuevamente va a haber que analizar si es qué decisión va a tomar el tribunal respecto si es que las normas del CPP se aplican estrictamente, solo las mencionadas en el 211, o si es que eventualmente esta interpretación de APA debiera también aplicarse. La segunda pregunta importante es, ¿qué puede hacer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o la Corte Suprema una vez que el ministro de Corte ha definido que la prueba es lícita? O sea, no la ha excluido. Porque claramente si el ministro de Corte la excluye, la solución es fácil, el Tribunal de Libre Competencia no la puede conocer. ¿Qué pasa si el ministro de Corte de Apelaciones no la excluye y por lo tanto continúa dentro de la prueba? ¿Puede el tribunal abstenerse de valorarla por considerar que es ilícita? Y aquí la verdad que este tema se ha discutido latamente en materia penal. No voy a tener tiempo para explicarlo, es muy interesante. Hay una discusión entre quienes consideran que si bien, por ejemplo, el juez de garantía es el llamado a revisar respecto a la ilicitud de la prueba, el tribunal especial en lo penal, oral en lo penal, también está obligado a considerar este tema y si llega a la convicción que esta prueba ha sido obtenida de manera ilícita, tiene el derecho ya no de excluir, porque esa sí era una facultad del juez de garantía, pero sí a no valorar.
Hay ciertos autores minoritarios que piensan que esto no es así, hay jurisprudencia contradictoria, pero este es un tema que probablemente se va a plantear también en sede de libre competencia. Y por último, un tema que voy a abordar muy brevemente, pero que es un tema que me parece muy interesante, que es ver qué va a pasar ahora respecto a la prueba ilícita aportada por particulares o por la Fiscalía en ejercicio de facultades no duras. Y acá sí yo creo que hay antecedentes bastante más fuertes para señalar que en estos casos lo que debiera ocurrir es que las partes debieran hacer valer sus derechos vía incidental y probablemente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sí va a tener que hacer un análisis respecto a si se están infringiendo garantías fundamentales y si llega a esa convicción debiera optar por la sanción que hablamos anteriormente, que es la no valoración. De hecho, por ejemplo, en materia laboral, antes de la modificación legal, ya los tribunales laborales comenzaron, a pesar de que todavía no estaban facultados, a no valorar prueba por considerar que se afectaban garantías constitucionales. Ahí tenemos un caso. Y quizás otro caso interesante es el caso de la farmacia, en que la Corte Suprema, la tercera sala, recientemente, si bien no lo dijo directamente, de alguna manera dejó entrever que no iba a valorar una prueba determinada por considerar que efectivamente habían problemas o dudas sobre su ilicitud o autenticidad en su obtención. Muchas gracias.